Bueno, vamos a continuar, vamos a ver la parte 3 ahora de la unidad número uno, ¿sí? Y con esto ya estaríamos cerrando, culminando la unidad número uno y vamos a dar lugar a la temática de la educación, que sería la unidad número 2 ya, que es una unidad extensa junto con la 3. Bueno, a ver, para esta parte ustedes van a tener un PowerPoint y además tienen que, sí o sí, ¿no es cierto?, acompañar con la lectura de un autor que se llama Augusto Pérez Lindo. Es una lectura breve, pero es una lectura muy reflexiva, porque él es filósofo y pedagogo y él se dedica a lo que llamamos una filosofía de la educación o para la educación. Entonces es con un contenido altamente reflexivo. Por lo tanto son pocas carillas, pero hay mucha densidad, ¿no?, en el texto. Entonces les voy a pedir que se dediquen a leer el texto tranquilos y en forma reflexiva. Lo van a tener que leer varias veces. Eh, Vuelvo a insistir, tiene un corte reflexivo importante, ¿sí? Pero bueno, yo sé que ustedes pueden, por eso les estoy proponiendo esto casi como un desafío. De todas maneras, vuelvo a insistir, el texto conviene leerlo y reflexionarlo con este PowerPoint, ¿sí?, sobre la tercera parte. Bueno, en la unidad, en el programa, este punto de la unidad número 1 se llama el sentido de la educación hoy, o para qué educamos hoy, que sería la pregunta filosófica. Recuerden que en filosofía, una de las preguntas filosóficas más importantes hoy por hoy en la contemporaneidad es la pregunta del ¿para qué?, ¿no? Hay otras preguntas en filosofía, como por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué? Que hace al lugar a la esencia, ¿no?, a preguntarnos sobre el concepto, lo que algo es. Y la pregunta por el por qué es una pregunta que hace alusión a las causas, a las raíces. Estamos dentro de lo que es filosofía, ¿no?, para relacionar con este tema. Y hay otra pregunta filosófica, y que es la que vamos a aplicar en realidad ahora acá a la cuestión educativa, que es ¿para qué?, ¿no? La pregunta por el ¿para qué? Es una pregunta que da lugar a preguntarnos sobre el sentido de las cosas. Recuerden que cosas en filosofía es todo. Está permitido decir, porque en realidad engloba muchas cuestiones. Augusto Pérez Lindo va a hablar sobre esta cuestión del sentido y va a terminar esta primera parte del texto, preguntándose justamente si podemos en algún momento dejar de preguntarnos por cuál es el sentido de la educación y el sentido de la educación hoy. Y sobre esa cuestión quiero remarcar, ¿no?, por un lado el sentido, ¿no es cierto?, pero por otro lado, esta cuestión de que es hoy. Cada día, hoy, en este momento, diría una escuela psicológica, la Gestalt, ¿no?, aquí y ahora, nos preguntamos, en el contexto particular que nos toca vivir, cuál es el sentido de la educación. Así como nos preguntamos por el sentido de la vida, y una cosa es preguntarse por el sentido de la vida cuando todo está bien, a preguntarse por el sentido de la vida cuando, por ejemplo, nos encontramos mal por algún motivo. Y es un poco todo eso trasladado a la educación. Preguntarse sobre el sentido de la educación, por ejemplo, antes de la pandemia es una cosa. Durante la pandemia, ¿no es cierto?, que estamos viviendo ahora, es otro. El sentido de la educación quizás cambió. Y post pandemia, el después de la pandemia, vamos a ver qué reflexión hacemos. Evidentemente, es muy importante remarcar esto de lo actual. Nos preguntamos constantemente sobre el sentido de la educación, pero en un contexto concreto, ¿no? En un contexto, siempre.
Siempre, siempre, pensando desde la situación concreta. Por eso me parece que este título y esta pregunta tiene mucho sentido, de esto de si podemos dejar de preguntarnos, ¿no?, sobre el sentido de la educación y la educación hoy. Entonces, algunas preguntas que nos orientan esto es justamente lo que decíamos recién, ¿no? ¿Tiene algún sentido la educación en nuestros días? Porque hay muchas opiniones, hay muchos estudios, muchas teorías, muchas reflexiones sobre justamente si hoy tiene o no sentido hablar de educación. Otra pregunta, ¿podemos reflexionar sobre la búsqueda de un sentido para la educación? Si tiene sentido preguntarnos sobre el sentido de la educación. Y otra cuestión que a mí me parece importante, si bien no está directamente en el texto, pero lo instalo, es esto de que, y se está viviendo mucho hoy en nuestros días, ahora concretamente, es, por un lado, preguntarnos qué es la educación, pero también preguntarnos si escolaridad y educación es lo mismo. O, por ejemplo, una pregunta que yo estoy haciendo en estos días, ¿no? ¿Es lo mismo hablar de educación escolar que educación virtual? Bueno, podemos ya rápidamente decir como respuesta no, pero merece esto un análisis, ¿no? La virtualidad, educación y educación y escolaridad son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es hablar de educación a distancia, mediado por la virtualidad, y otra cosa es lo que llamamos la educación en situación de emergencia sanitaria. Fíjense lo que estamos planteando. Esto es lo más actual de lo actual, ¿eh? Repito, una cosa es hablar de educación a distancia mediado por la virtualidad y otra cosa es la educación en situación de emergencia sanitaria mediado por la virtualidad, que es lo que actualmente nos está pasando. Nosotros en este momento no estamos haciendo educación a distancia, que es un programa aparte. Lo que estamos haciendo, y cada uno hace como puede, es educación en situación de emergencia sanitaria mediado por la virtualidad. Y esto de que una cosa es la escolaridad y otra cosa es la educación también es muy importante entender, porque la educación es un concepto mucho más global. Incluye a la escolaridad. La escolaridad es un proceso concreto donde se pasa por situaciones concretas, donde los alumnos en contexto y épocas concretas pasan por algunas situaciones en particular. ¿Tá? Y es una etapa, la escolaridad es una etapa en la vida del individuo, pero no es toda la educación. Por eso siempre decimos, cuando hablamos de educación estamos englobando a la escolaridad, pero no queda todo en la escolaridad. ¿Sí? Bueno, muy bien, vamos a avanzar. Se van a encontrar con, ahora sí ya entrando más aún en el texto de Pérez Lindo, me olvidé el apellido, de Pérez Lindo. Él va a pensar la siguiente secuencia. Dice, estamos todo el tiempo, desde hace mucho tiempo, es decir, en realidad la vida del hombre transcurre así, con constantes cambios, ¿sí? Cambios permanentes, dice él, ¿no? Cambios permanentes de paradigmas y de contextos. Dos cosas que yo quiero remarcar. Todo el tiempo están cambiando paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Paradigmas son maneras de ver una realidad. Son formas, ¿sí? Son vistas, distintas formas de ver la realidad. Yo desde dónde miro algo, ¿no? Entonces, dice, hay los paradigmas, es decir, las maneras de ver algo, van cambiando, ¿sí? Según las épocas. Bueno, los varones y las mujeres en otras épocas, épocas sociales, eran de una forma y se comportaban de una forma y era esperable eso. Hoy es diferente.
Antes las relaciones sociales se veían de una manera, hoy se ven de otra. Bueno, así, esos son paradigmas, son formas de ver o lugar desde donde se ve. Eso va cambiando. Eso va cambiando. Por eso mi hermano mayor tiene una manera diferente de ver la vida a yo que tengo, qué sé yo, 10, 15 años menos. A su vez mi papá, mis abuelos, es decir, todos tienen, por así decirlo, momentos de vida diferentes y por lo tanto paradigmas diferentes. Y también, dice Pérez Lindo, va cambiando los contextos. Y eso va de la mano de los paradigmas. Los contextos, bueno, justamente no es lo mismo hablar de educación hoy, como yo le decía, en época de pandemia, que después o antes. No es lo mismo hablar de educación en la década de los 60, 70, que en los 90 o ahora, en pleno siglo XXI, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta ese detalle. Entonces, dice Pérez Lindo, van cambiando los paradigmas y los contextos. Esto afecta directamente a la educación. Esto afecta a lo que llamamos los procesos educativos. Y esto, dice Pérez Lindo, desafía ¿a qué? Desafía los modelos educativos y a las instituciones. Lo que estamos viviendo hoy. Sí o sí tuvimos que cambiar. A la fuerza, muy a la fuerza. Todavía estamos viendo cómo en realidad se debe hacer esto, cómo se podría hacer. Y muchos están acertando en algunas cuestiones y otros seguimos errando y vamos aprendiendo. Esto es así. Esta pandemia va a cambiar muchas cosas porque está sacando lo peor y lo mejor de muchos de nosotros y de la educación. Entonces, todo esto, esta situación, el contexto, va desafiando a los diferentes modelos educativos e institucionales. Miren, hace muchos años que se viene diciendo que se viene esta cuestión de la virtualidad y se viene diciendo que la educación va más allá de la escolaridad, etcétera, etcétera, de que hay que cambiar, etcétera, etcétera. Pero nunca estuvimos como obligados a. Resulta ser que ahora sí tenemos la obligación de. Entonces, a la fuerza, tenemos que provocar un cambio. Hubiese sido bueno que no hubiese sido a la fuerza, obligadamente. Pero bueno, el contexto nos empujó, la realidad te empuja y te lleva y te obliga. Y el que no se adapta a esto pierde. El que no se adapta va a tener que quedar a un costado del camino. Estudiantes, familia, docente, escuela. Es adaptarte a esto, ver la mejor forma de adaptarte y seguir, porque si no te quedas afuera. Dice Pérez Lindo, estos procesos educativos, ¿sí? O prácticas educativas, forman parte de las condiciones de supervivencia y evolución de la humanidad. Fíjense qué lindo concepto. Lo que decíamos recién, esto es adaptarse para poder sobrevivir y poder vivir plenamente, porque por ahora estamos ahí, como decimos en la jerga popular, decimos, vamos a los golpazos, a los ponchazos viendo cómo hacer, pero es una forma de sobrevivir, ¿sí? Ahora, sin lugar a dudas que lo que seguimos buscando es la evolución, es decir, hoy, sí o sí, y mucho más después de todo esto cuando pase, va a haber un cambio, va a haber una evolución. Entonces dice Pérez Lindo, a esto llamamos la función civilizadora de la educación. Es decir, la educación para la civilización de las sociedades, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, él plantea otra secuencia que es esto de que la educación es el camino para llegar o para llevar, mejor dicho, a la humanidad. La educación puede ser o no virtual, de una u otra forma, en un contexto o en otro, pero históricamente y hasta el día de hoy, la educación tiene como un objetivo que es llevar a la humanidad a que sea cada vez más plenamente consciente de sí mismo y se emancipe, se libera. La educación
debe ser para la liberación. La educación que no libera no estaría cumpliendo con ese objetivo, justamente, ese objetivo de poder hacer del ser humano cada vez más humano. El conocimiento, los saberes y los valores me tienen que ayudar a liberarme, a ser más consciente de mí mismo como ser humano. Y en eso la educación podrá cambiar sus formas, pero ese objetivo siempre sigue permanente. Es como cuando cuestionamos el lugar de la escuela. Es cierto que un estudiante hoy puede aprender muchas cosas, de hecho lo estamos comprobando, puede aprender muchas cosas desde su casa, frente a una computadora, un libro, etc. Es cierto, eso no se discute porque el conocimiento puede ingresar y se puede adquirir desde muchos lugares y se puede construir desde muchas situaciones. Pero hay algo que la escuela sigue dando y que es irreemplazable por el momento, que es esta cuestión de la humanización, esta cuestión de la civilización, que pasa por la socialización. Y ese es como que todavía es un lugar que es irreemplazable. Muchos de nosotros está experimentando esto en estos días, esto de que ya se está adaptando al aislamiento, a que puede hacer muchas cosas y lo puede hacer bien y puede aprender mucho, pero todos extrañamos este factor que es el factor de la socialización, ¿no? Decimos, extraño ver a alguien, charlar con alguien, extraño el intercambio, el abrazo, el beso. Claro, es lo más humano que es la parte afectiva, aquello que nos humaniza y que la escuela sigue brindando eso. Por eso lo que más extrañamos, seguramente muchos estudiantes van a decir, lo que más extraño de la escuela es el encontrarme con mis compañeros, charlar con algún profesor. Eso es lo que extrañamos. Los conocimientos podemos adquirirlo igual. Y cierro con esta idea, ¿no es cierto?, basado en Augusto Pérez Lindo, y él va a hablar de esta relación entre la teoría, la práctica y la reflexión final sobre esa teoría, ese estudio, esos fundamentos y esa práctica. La educación debe ser siempre una práctica basada en una teoría, pero reflexiva. Reflexión es volver a hincarse, en este caso sería volver a mirar, volver a pensar, tomarse el tiempo para ver qué es lo que hice hasta ahora, cómo lo estoy haciendo y cómo voy a seguir. Por eso él habla de una reflexión, ¿no es cierto?, sobre una práctica y una práctica que está basada en una teoría. Y ahí vemos estos tres elementos: teoría, práctica y reflexión. Y cierro diciendo que estos tres elementos me llevan, mejor dicho, a algo que dijimos al comienzo del video, a una pregunta, que es una cuestión permanente. ¿Para qué educamos hoy? Bueno, muy bien, les deseo una buena semana, les deseo un buen estudio, lectura y reflexión. Y ya saben que cualquier consulta, ¿sí?, pueden mandar un mensaje por WhatsApp, por el aula virtual, por correo o nos vemos en alguna de las redes sociales. Un gusto grande, saludos.